Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Buenos días, pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es explicar un mecanismo que se denomina circuito de ocupación de vía. Y es un mecanismo que se utiliza desde hace mucho tiempo y que se sigue utilizando en el ámbito ferroviario para de alguna manera detectar si en un tramo de la vía pues hay algún tren o algún vehículo que está ocupando la vía. Entonces, bueno, pues me parece que es un mecanismo curioso, es fundamentalmente eléctrico, veréis que hay poca parte mecánica y que normalmente pues se utiliza en lo que se llaman los bloqueos, es decir, normalmente una línea ferroviaria se divide en cantones y lo que se garantiza es que en un cantón esté un vehículo y solo un vehículo al mismo tiempo. Y el circuito de ocupación de vía pues nos va a permitir saber cuándo hay un vehículo en ese cantón. Bueno, pues aquí vamos a explicar un poco por encima el esquema eléctrico de lo que es el circuito de ocupación de vía. Bueno, fijaros que la parte que está a la izquierda, donde pone estación de acceso, ahí es donde tenemos pues las dos señales, la que llama OLED rojo sería el rojo del semáforo y la que llama el LED verde del semáforo, que digamos que están a la salida de esa estación de acceso y a la entrada al cantón protegido, a ese tramo de vía que queremos proteger. Digamos que estas luces se alimentan a través de un relé de forma que el relé, cuando no está alimentado, cuando no está activado, digamos que lo que hace es estar en la posición uno y por lo tanto alimentar el LED rojo, alimentar la luz roja. Sin embargo, cuando el relé está activado, es decir, cuando digamos llega tensión a la bobina del relé, que vendrá desde la estación colateral, que es lo que vemos a la derecha, está telealimentado el relé desde la estación colateral, pues entonces la luz que se enciende es la luz verde. Esto, digamos, es una filosofía o es un montaje que es lo que se llama un montaje fail-safe, es decir, es un montaje que ante un fallo realmente lo que nos lleva es a una posición segura. La posición segura aquí es que el LED, o sea, que la luz roja esté encendida cuando el cantón protegido pues esté ocupado por un tren y vemos que esto se produce porque realmente lo que hacemos es tener permanentemente alimentado el relé, de forma que cuando pasa un tren por el cantón protegido, cortocircuita el circuito que alimenta el relé al unir, digamos, los dos carriles con el eje o los ejes del vehículo y entonces el relé, al no tener alimentación, pues va a la posición, digamos, de no excitación de la bobina y por lo tanto se enciende la luz roja. Entonces, digamos que esto es una filosofía, como he dicho, fail safe, porque imaginaros ahora que, por ejemplo, se rompe un carril. Bueno, pues también dejaría de estar alimentado en la bobina del relé y por lo tanto también estaríamos en la posición roja. O imaginaros incluso que en la estación colateral, por lo que sea, se pierde la alimentación. Bueno, pues ante la duda y como no sabemos lo que pasa, pues también encendemos la luz roja y no dejamos circular trenes. Por lo tanto, los trenes solamente pueden circular cuando no haya, digamos, ningún otro vehículo en ese cantón que queremos proteger y cuando de alguna manera la vía o no se haya cortado ningún carril de la vía. Por lo tanto, bueno, pues es lo que se denomina un circuito fail-safe. Esta es una versión pues un poco simplificada, pero luego ya explicaremos al final que en la práctica los circuitos de vía se siguen utilizando, o aunque claro, con algunos matices, ¿no? Con respecto a este montaje tan sencillo. Bueno, pues ahora estamos probando un vídeo en el que voy a ver qué tal sale el vídeo, en el que quiero explicar un poco pues el funcionamiento del montaje de circuito del circuito de ocupación de vía. Es decir, antes hemos explicado un poco los principios de este montaje. Fijaros que ahora pues arrancamos la fuente de alimentación y en principio, pues si os fijáis, este LED de aquí, que es el LED verde, nos indicaría que la vía está libre. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que un tren entre en el cantón que queremos proteger, pues digamos que cortocircuitamos la alimentación del relé
Y al cortocircuitar la alimentación del relé, este digamos que no está activado y por lo tanto lo que se enciende es el LED rojo, que es el que nos diría, bueno, pues la vía, ese cantón de vía está ocupado. Entonces fijaros que el circuito de ocupación de vía cumple su función y cuando el tren, digamos, atraviesa ese cantón y deja de cortocircuitar las dos vías, digamos que de alguna manera el relé vuelve a estar activado y volvemos a estar en la posición verde. Fijaros también que aquí he hecho, digamos, o he construido la vía de tal manera que aquí puedo simular un corte de vía. Y si se produjera un corte de vía, pues lógicamente lo que conseguimos es que dejamos de alimentar el relé y por lo tanto el cantón se volvería a ocupar y volveríamos a tener una luz roja, como veis ahí, y no podríamos dejar pasar a ningún tren. Esto nos protege, digamos, el propio circuito de vía o de ocupación de vía tal y como está configurado, no solo nos protege de la ocupación de la vía en el cantón, sino que también nos protege de la ocupación, digamos, o de la posible ruptura de un carril, siempre y cuando esa rotura del carril pues llevase aparejada una pérdida de la continuidad de la corriente, ¿no?, que atraviesa los dos carriles. Fijaros también que si en la estación colateral, que es la que alimenta el relé o telealimenta el relé a través de los carriles, es decir, esta sería la estación colateral y está alimentando los carriles y de alguna manera llega la tensión de alimentación aquí a la estación de entrada. Bueno, pues si la estación colateral perdiese la alimentación y no la estación de entrada, pues de alguna manera también nos daría como que el cantón está ocupado, ¿no? Si ahora volvemos a conectar la estación, la estación colateral, pues volvería a estar otra vez libre el cantón. Lógicamente, si perdemos la alimentación en la estación de entrada, pues lógicamente los pilotos no van a funcionar, es decir, no vamos a tener señalización. Y bueno, pues fijaros otra vez que ponemos aquí digamos el eje, simulando un poco la ocupación de la vía y volvemos a tener otra vez pues ocupado el cantón. Con lo cual vemos que este montaje pues efectivamente cumple sus funciones en el sentido de que nos detecta cuando ese cantón está ocupado, pero es que además, digamos, por el diseño, pues es fail-safe, es decir, ante un fallo, pues lo que hace es mostrar ese cantón de vía como ocupado. Imaginaros un fallo en el que un carril rompe y se pierde la continuidad, pues el cantón está ocupado, lo cual efectivamente es una situación deseable, o incluso si la estación colindante pues pierde la alimentación o digamos el cable que llega a la vía se rompe por alguna razón, pues de alguna manera también el sistema ante un fallo pues intenta tomar la decisión que es más segura, que es la de cerrar la circulación en ese cantón. Bueno, y aquí en esta fotografía pues os pretendo dar una visión en planta del montaje. Como veis, pues es un montaje muy sencillo. Hombre, la verdad es que esto se podría haber hecho con Mecano o con cualquier otra cosa, porque bueno, pues es un circuito de demostración pues para explicar un concepto, pero bueno, el Mecano viene bien. Y lo único, bueno, pues fijaros que he tenido que usar unas tiras, que son esas tiras rojas, que bueno, ya lo explicaremos luego en el despiece, pero son unas tiras que he tenido que, vamos a decir, hacer como unas piezas a medida para que realmente las dos vigas en L, o bueno, la viga en L que hay arriba y las dos vigas que hay abajo junto con la tira, para simular, digamos, un carril, el carril de abajo, pues tienen que estar aisladas, porque si no están aisladas, pues el sistema no funciona. Entonces, bueno, pues como veis es sencillo, arriba tenéis un poco la electrónica y luego, bueno, pues ahora ya veremos el despiece del montaje. Bueno, pues vamos ya con el despiece y entonces, bueno, pues en esta primera fotografía lo que quiero es que veáis un detalle y es que el circuito pues necesita dos fuentes de alimentación. En las fotografías habréis visto aparentemente una, pero la fuente de alimentación de laboratorio que tengo pues tiene, vamos a decir, una salida regulable, que es la salida genérica,
a la que, digamos, he conectado lo que sería el equivalente a la estación colindante, es decir, la que te le alimenta el relé. Y he utilizado la salida principal porque en esta he podido limitar la corriente, de forma que he limitado la corriente en torno a unos 100 miliamperios para que cuando cortocircuitemos la fuente, pues esta no tenga que trabajar con mucha corriente. Y luego tiene dos salidas auxiliares de una tensión fija, una de 5 y otra de 12, pues la de 12 la he utilizado para la alimentación de lo que sería la estación local, es decir, para alimentar los pilotos o los LEDs, que son los que me representan un poco las señales. Y aquí tenemos lo que es el despiece del circuito eléctrico, que es muy sencillo, porque como veis en el centro, pues es un relé y luego van a 2 LEDs, cada uno con su correspondiente resistencia. Y luego lo que sí que hay, pues son una serie de puentes, pues para poder hacer el conexionado, y luego, bueno, pues esas, no sé cómo decir, esos conectores que veis que son blancos, que bueno, porque son muy prácticos, pues para conectar, cables y que sí que están normalizados a lo que son las distancias de una placa de estas de ensayo. Bueno, y aquí lo que veis son las piezas que hemos utilizado pues para simular esa sección de vía con los carriles que están arriba y abajo respectivamente. Y bueno, como veis es todo bastante sencillo. Esa plaqueta que hemos usado de 25 por 3, que es a la que hemos atado las traviesas, que son esas piezas rojas más fuertes que son de plástico. Bueno, esas piezas que son unas tiras de 9 agujeros y que tienen un ancho de 5 milímetros, esas piezas las he tenido, digamos, que hacer a medida. Ya veremos luego en un vídeo cómo podemos hacer piezas a medida para Mecano, pues con una solución de CAD y con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero de momento, pues quizás aquí lo más reseñable es eso, las piezas que he construido, digamos, o he hecho un diseño a medida y luego las he mandado a imprimir en 3D y bueno, pues me han servido de traviesas, son de plástico y por lo tanto, pues me permiten mantener los dos carriles aislados, que era un poco la funcionalidad que necesitaba para estas piezas. Bueno, y hasta aquí el cuarto mecanismo, el cuarto montaje de la 11ª serie, que poco a poco pues vamos progresando y nada, pues oye, muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo, muchas gracias a los que seguís mi canal y nada, un abrazo muy fuerte para todos, a seguir bien y con mucha salud.